Médicos, ¿cómo están? Continuamos con su preparación para el ENARM. Hoy tenemos otro análisis de casos clínicos, uno muy importante, para muchos sencillo, pero en mi experiencia no es tan fácil, sobre todo cuando te empiezan a confundir con los datos clínicos. Entonces, hoy vamos a revisar el caso de una mujer con secreción vaginal. Revisemos nuestro caso. Mujer de 28 años que acude a consulta con cuadro de secreción vaginal anormal que ha comenzado hace 5 días. Este video está turbofunable, a ver si no me lo bloquean. Pero bueno, describe la secreción como espesa y blanca, además de que refiere picazón en la zona vaginal y un leve mal olor. ¿Ok? La paciente niega dolor al orinar, pero sí menciona incomodidad durante las relaciones sexuales. La paciente señala que ha tenido actividad sexual sin protección en las últimas semanas y ha usado antibióticos recientemente por una infección, no especifican cuál. Antecedentes personales: menarca a los 13 años, ciclos menstruales regulares de 28 días, no usa anticonceptivos hormonales, niega infecciones vaginales recientes, así como antecedentes de enfermedades crónicas. A la exploración física, se presenta con frecuencia cardíaca de 84, TA 120-75, temperatura 36 y una frecuencia respiratoria de 16. Es una paciente de complexión media, está alerta, orientada y no tiene datos de mal estado general. A la exploración ginecológica, usted encuentra una vulva ligeramente eritematosa y edematosa. También se observa secreción vaginal espesa, blanca y grumosa. No hay sangrado ni tampoco hay úlceras visibles. En el cérvix no hay signos de inflamación ni tampoco hay exudado, purulento. Al tacto vaginal es sensible, pero no palpas masas y el útero está de tamaño y posición normal. ¿Ok? Le haces un examen de secreción vaginal con hisopo. Encuentras un pH vaginal de 4.5. La prueba de KOH te sale negativa, entonces no se observan filamentos. La prueba de aminas te sale negativa, o sea, no hay aumento del olor a pescado. Y en el examen microscópico encuentras células epiteliales con bacilos gram positivos. ¿Ok? Eso es todo lo que tienes en tu caso. Nuevamente, como hemos hecho en todos estos análisis de caso, vas a detener el video, vas a tomar tu hoja, tu teléfono o en tu mente y vas a tratar de responder esas preguntas antes de poder avanzar. Recuerda que lo que queremos es que tú ya puedas pensar en un diagnóstico principal, qué exámenes te faltan, qué tratamiento le vas a dar, incluso antes de que leas la pregunta en tu ENARM. Nosotros pensamos que esto es más rentable a que te vayas directamente a la pregunta porque te podría sesgar. Y también pues porque si eres capaz de responderlo, quiere decir que dominas el tema. Entonces, bajo esa premisa, vamos a ver. Pregunta uno: ¿cuál es su sospecha diagnóstica inicial? Pregunta 2: ¿qué estudio sería el más útil para confirmar tu sospecha diagnóstica? 3: ¿qué tratamiento indicas en este paciente? Y 4: ¿qué medidas de prevención puedes recomendar para esta paciente? ¿Ok? Entonces, toma tu hoja o escribe donde sea que lo vayas a hacer y vamos a responder las preguntas. Listo. Entonces, primero vamos a identificar los puntos clave. Tenemos como puntos clave a una mujer joven que se presenta con secreción vaginal anormal que ya lleva 5 días de evolución. Refiere que esta secreción es espesa y blanca, ¿ok? También tiene picazón en la zona vaginal y refiere un discreto mal olor. Refiere que sí ha tenido actividad sexual sin protección en las últimas semanas y también ha usado antibióticos recientemente. Otros antecedentes importantes: no usa anticonceptivos y niega infecciones vaginales recientes. Ok, entonces la infección no fue vaginal. A la exploración física, realmente los signos vitales no tienen ninguna alteración. Lo que es importante es la exploración ginecológica. Nos describen una vulva ligeramente eritematosa y edematosa, una vagina con secreción espesa, blanca y nos dicen que es grumosa. Como tal, no hay sangrado ni úlceras visibles. En el cérvix no hay exudado y el tacto vaginal está sensible, pero no hay masas palpables, ¿ok? Entonces, bueno, podemos descartar más o menos este cáncer cervicuterino. Además de que la paciente es muy joven, pero aún así lo descartamos. Te apoyan con un examen de secreción vaginal, ¿no? Entonces, con la muestra tienes un pH de 4.5 y aquí viene lo difícil. Tienes una prueba de KOH que está negativa, una prueba de aminas que está negativa y un examen microscópico donde solo observas bacilos gram positivos. Muy bien, entonces presta mucha atención. Aquí te están dando incluso los criterios de Amsel y no los está cumpliendo. Entonces hay que prestar atención a los datos clave. Muy bien. De nuevo, este es un caso muy difícil porque si nos hubieran dicho solo una de estas cosas, es decir, si no nos hubieran dado el examen de secreción vaginal, lo más probable es que tú hubieras pensado que era una candidiasis. Yo también lo hubiera creído, está muy claro, pero nos dice que la prueba de KOH salió negativa.
y aparte el pH vaginal está en 4,5, está normal. El problema es que la prueba de aminas está negativa y el examen microscópico, pues bacilos gram positivos, que es la microbiota normal de la vagina. Entonces realmente no estamos teniendo datos que nos apoyen hacia algún otro lado, ¿ok? Entonces es aquí donde los casos se ponen muy difíciles, cuando te dan datos de más o datos confusores que hacen que te equivoques. Eso es lo importante de revisar estos casos clínicos, que son más difíciles porque tú ya tienes una base y es momento de reforzar nuestros puntos más vulnerables, ¿ok? Entonces, vamos a revisar. Aquí tienes del lado derecho cómo se vería el cérvix en caso de que tuvieras cualquiera de las sospechas iniciales, ¿ok? Nuestros tres diagnósticos diferenciales son candidiasis, vaginosis bacteriana y también tricomoniasis, ¿ok? Pudo haber sido otra, pero decidimos colocar tricomoniasis para el ejercicio. ¿Qué es lo importante? Quiero que veas el cérvix y cómo está en cuanto a su coloración y la secreción que presentan. Si te fijas en el primero, corresponde a la candidiasis, ¿ok? ¿Qué nos dice entonces? La candidiasis se presenta con una secreción que es espesa y blanca y también es grumosa, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Si tú observas acá, justamente se ve un cervix que está eritematoso. Vamos a hacer zoom. Estás viendo un cervix que es eritematoso y también tiene esta secreción que es blanca, que sí, justamente parece requesón, así lo menciona la literatura, yo digo que parece como yogurt, pero está pegado a las paredes y justamente es blanca y se ve así como acumulada en grumos, ¿ok? Abajo tenemos la vaginosis bacteriana, en donde vemos igual un cervix que está eritematoso, está irritado, inflamado, y también observamos una secreción que es blanca y es espesa, con muy poquitas burbujas. Realmente no lo dejamos como espumosa, solo lo dejamos así como blanca y espesa y de muy mal olor. Y abajo tenemos por tricomoniasis, donde vemos el cervix en fresa, ¿no? Que es justamente por esta irritación que tiene estas imágenes eritematosas parchadas alrededor de todo el cérvix y esta secreción que es escasa, pero también se ve como grisácea, purulenta. ¿Ok? Algunos lo mencionan también como amarilla. Pero bueno, en el caso de la vaginosis bacteriana, tenemos un pH vaginal normal, así como bacilos gram positivos en el examen microscópico. El problema es que la paciente no tiene olor fétido en la secreción o es muy leve y aparte la prueba de aminas nos salió negativa, entonces no está cumpliendo los criterios de AMSEL tampoco, se nos está complicando el caso. Y tricomoniasis, pues realmente no hay tricomonas en el examen en fresco, entonces pues no lo podemos como tomar positivo y tampoco hay síntomas típicos como dolor o secreción realmente espumosa, ¿ok? Entonces, pues este caso queda como más descartado, ¿no? Donde más se nos puede complicar es candidiasis y vaginosis bacteriana. Sobre todo candidiasis también por el antecedente de uso prueba de antibióticos, ¿no? Otras cosas que nos pueden orientar hacia candidiasis es que el paciente esté inmunosuprimido, que tenga diabetes mal controlada o que use constantemente productos de ducha vaginal. Eso también nos puede orientar hacia este lado. Entonces, te cambio el juego y ahí se viene otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que le pedimos para saber si sí era o no era? De hecho, desde antes ya sabíamos el diagnóstico, pero te lo pusimos más complicado. Le hacemos un cultivo de secreción vaginal, ¿ok? Entonces, en donde le hacemos en Agartha buró, Candida albicans y no crece nada. Para Gardnerella vaginalis nos da un crecimiento moderado, ¿ok? Entonces, eso junto con el antecedente que ven en la historia clínica ya nos está orientando. Y Trichomonas vaginalis pues no se observan en el cultivo. Entonces, si recuerdas, yo te dije desde antes que en el examen microscópico se observaban células epiteliales con bacilos gram positivos. Esas son las células clave, que sí es diagnóstico, parte de los criterios de Amsel. Y justamente son estos bacilos gram positivos que van a estar rodeando por completo la célula epitelial. Esas son las células clave altamente sugestivas de Gardnerella vaginalis. Por lo tanto, el diagnóstico más probable va a ser una vaginosis bacteriana. ¿Ok? Entonces, preguntas clave para analizar el caso clínico. ¿Cuáles son los datos clave? Uno, la presencia de secreción vaginal anormal, aunque no es tan espumosa, un cultivo positivo para Gardnerella vaginalis y la presencia de bacilos gram positivos en el examen microscópico, que desde el inicio ya nos habían reportado. Ahora nos dan un cultivo y una microscopía óptica en la cual pues se observan esas células clave pues prácticamente ya tenemos diagnóstico clínico y por laboratorio o gabinete de una vaginosis bacteriana.
¿Qué nos podría fallar? El olor a pescado. Entonces, esto es importante. Prácticamente todos pensamos en vaginosis bacteriana o infección por Gardnerella vaginalis cuando nos dicen que tiene un olor a pescado positivo. Es un dato clínico típico, casi patognomónico, pero quiero que veas que no necesariamente va a ser esa la clave y tienes que buscar otras cosas, como fijarte en el pH, como fijarte también en cuáles son las células a la microscopía óptica y cuál va a ser la secreción y el tiempo de evolución de la paciente. ¿Qué otras pruebas podrían ayudar a confirmar el diagnóstico? Pues la prueba de aminas o la prueba de olor a pescado, que es positiva en los casos de Gardnerella vaginalis. Sin embargo, hay que hacer los criterios de Amsel, que esa era la respuesta correcta, que incluyen secreción homogénea, o sea, gris, blanca pero homogénea, un pH de 4,5, prueba de aminas positiva y observación de células clave al microscopio, ¿ok? Entonces, el examen, ya sea las pruebas o los criterios de Amsel y el examen microscópico, es lo que nos podía ayudar, que de hecho sí se hizo, pero no le prestamos atención. Ahora, esto es importante, ¿no? Vamos a compararlo ahora sí. ¿Por qué la candidiasis vaginal es menos probable a pesar de que la paciente presenta secreción blanca y espesa? Quiero que veas, presta mucha atención. En la candidiasis vaginal generalmente vamos a tener una secreción espesa y blanca, similar al requesón o al yogurt. Sin embargo, al examen microscópico y también con la prueba de KOH o hidróxido de potasio, no mostraron las características típicas de la infección por cándida, o sea, no teníamos cifas. Y aparte el cultivo fue negativo, entonces la infección es casi improbable, ¿ok? No tenemos imagen de cómo se veía el cervix de esta paciente, pero si ya tenemos una prueba de KOH negativa y un cultivo negativo, y del otro lado tenemos la observación de bacilos gram positivos y células clave en el microscopio, además de un cultivo positivo, pues prácticamente estamos del otro lado. ¿Qué factores de riesgo tiene la paciente para este tipo de infección? Lo primero que quiero que recuerdes es que la vaginosis bacteriana como tal no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Eso es parte de la microbiota normal de las pacientes. Sin embargo, el uso de antibióticos previos, ese sí puede alterar esa microbiota y si estas bacterias ya hicieron resistentes a ese antibiótico, pues van a generar la infección. Otras causas que te pueden venir en casos clínicos, que no te colocamos aquí porque hubiera sido muy obvio, es el uso excesivo de duchas vaginales y productos de fragancia, porque alteran el pH vaginal, la microbiota, o también sobrecargar la zona vaginal con productos irritantes, que también pues alteran esta barrera. Muy bien, entonces para que veas que incluso las patologías sencillas te pueden complicar si es que no te damos todos los datos clave. De todas formas, tu examen no va a ser así. Menos del 30% de las preguntas tienen esta dificultad, pero si tú eres capaz de responder esas preguntas es porque dominas perfectamente los temas previos. Entonces, vamos a revisar. ¿Cuál era la sospecha diagnóstica inicial? Vaginosis bacteriana. Y aquí tenemos, incluso por la guía de práctica clínica, el diagnóstico clínico de vaginosis bacteriana se establece con la presencia de flujo o leucorrea vaginal fluida, blanca o grisácea, fetidez y olor a pescado, además de ausencia de dolor, comezón, picazón o irritación, ¿ok? La paciente refería ligera picazón, pero no que fuera muy intenso como en la candidiasis, ¿ok? ¿Qué estudio sería el más útil? Examen microscópico o tinción de Gram. Como dice aquí, está recomendada con fines diagnósticos utilizar los criterios clínicos de Amsel o la tinción de Gram, que justamente era el examen microscópico. Muy bien. Entonces, recordemos los criterios de Amsel. Uno, flujo transvaginal, homogéneo, abundante, blanco grisáceo, que se puede no presentar con burbujas, que tiene olor a pescado o es muy fétido, que se adhiere al cérvix y a las paredes vaginales. Un pH de igual o mayor a 4,5. Una prueba de KOH al 10% positiva con liberación de gas de olor aminado. ¿Ok? Entonces es diferente. ¿Ok? Las dos son con KOH, pero recuerda, para las cifas es al microscopio. ¿Ok? La secreción la ponemos al microscopio y con el KOH vamos a buscar las cifas. En el caso de la vaginosis, solamente es colocar la secreción en algún portaobjetos y le ponemos el KOH y tiene que liberar el gas con olor aminado. ¿Ok? Y el 4, células clave o guía, que son células maduras con gran cantidad de anaerobios y aspecto de bordes deshilachados, que son las células clave que ya vimos en la microscopía óptica. Muy bien, esos son los criterios de Amsel. ¿Qué tratamiento indicas en el paciente? Metronidazol. Aquí viene, ¿no?
Para la vaginosis bacteriana, metronidazol, y es importante, el de primera elección es tratamiento corto, pero no de dosis única, ¿ok? Recomiendan metronidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 5 a 7 días. De segunda línea, metronidazol, 2 gramos vía oral, pero monodosis. Recuerda que el tratamiento alternativo puede ser tinidazol o clindamicina. ¿Y qué medidas de prevención le podemos recomendar a la paciente? Como dice aquí, evitar el uso excesivo de duchas vaginales y productos con fragancia. ¿Qué nos dice la GPC? La vaginosis bacteriana no está considerada como una infección de transmisión sexual. Los factores de riesgo incluyen lavado vaginal, como muchos vaginales, cunilingus receptivo, aguas, te digo que va a ser súper funado por este video, pero bueno, raza negra, reciente cambio de pareja sexual, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales, presencia de una infección de transmisión sexual previa, como clamidia o herpes. Sin embargo, como ya dijimos, es microbiota normal, entonces incluso se puede describir en mujeres núbiles. ¿Ok? Y listo, médico. Muchas gracias por acompañarnos en el caso de hoy. Esperamos que te ayude mucho para repasar y para que mejores en tu simulador u obtengas la calificación que requieres para cumplir tu sueño en el ENARM. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerda, médico, si compartes tu camino, nunca estarás solo. Estamos juntos en esto, ¿ok? Entonces, que tengas buen día y nos vemos en la siguiente edición.